Muy buenas tardes, compañeros. Voy a hacer este video más que todo para comparar puntos de vista, ¿verdad? Y no estar pasando tantos mensajes al grupo eh, sobre esta norma sobre la tarea número 2, que es referente a la norma número 10, norma internacional de contabilidad. Ya anteriormente, en la tarea número 1, vimos la norma 8, que esa era cambios en las políticas contables en estimaciones y errores. En esta sería eventos subsecuentes, que es la norma número 10, y sobre eso es la tarea número 2. Entonces, pues el video es básicamente para eso. Eh, entonces, veamos qué podemos hacer ambos. Ok. Dice que, ok, un descargo de responsabilidad, ¿verdad? Primero que todo, esto lo hago bajo el entendimiento de la materia, lo que estudié de la materia y lo que también tengo por práctica a nivel de experiencia a nivel laboral. Y pues esto espero, o sea, esto lo hago desde mi punto de vista y de acuerdo a la materia. Si yo lo hago y fallo y usted lo notó y fallamos, será como el Titanic, es decir, nos hundimos juntos. Y como decían en la película, caballeros, fue un honor tocar con ustedes esta noche. Pero también haciendo la aclaración que lo hago basado en la norma, pero y también a veces los profesores, eh, no sé si tendrán otro punto de vista. Ok, ok, la norma 10, muy rápido, es una norma muy pequeña y todo lo demás. Estos son los puntos que más hay que prestarle atención con respecto a la tarea y es, los estados financieros pueden verse afectados por ciertos eventos que ocurren después de la fecha de los estados financieros, es decir, en el momento que yo hago mi corte. Generalmente es cada año y ahora es el 31 de diciembre de donde finaliza el año. Muchos marcos de referencia para la presentación de información financiera específicamente se refieren a dichos eventos. Dichos marcos de referencia comúnmente indican dos tipos de eventos. Aquí estamos hablando de marcos de referencia porque está la US GAAP, que es en Estados Unidos para aquellas empresas que cotizan en bolsa. Tenemos las normas internacionales de contabilidad para las empresas privadas y también en la parte de auditoría creo que es la norma 560 que habla de eventos subsecuentes que el auditor tiene que tener en consideración. Entonces, por eso hablo de marcos de referencia, pero hablan de lo mismo. Lo primero, son aquellos eventos que ofrecen evidencia en condiciones que existían en la fecha de los estados financieros. Y lo segundo son aquellos que proporcionan evidencia de las condiciones que surgieron después de la fecha de los estados financieros, pero que no teníamos evidencia o las condiciones necesarias antes de cerrar los estados financieros. Y les voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un juicio, por ejemplo, en diciembre y yo sé que me tienen una demanda por X, Y razón, yo soy la compañía y eso estaba en juicio, yo tengo el conocimiento que había en juicio, pero digamos, el 31 de diciembre yo no hice la provisión porque todavía el juicio estaba para enero, febrero y resulta que viene el juicio y eh, el juzgado dice, no, la verdad es que esta empresa tiene que pagarle a la otra empresa o a la X persona, tiene que pagarle tal cantidad, digamos que es una cantidad muy importante. Entonces, ahí yo tenía evidencia de que podía suceder algo. Y eso, entonces, cuando se dictamina el juicio, yo puedo decir, si no se han declarado, si no se han emitido los estados financieros, yo me puedo devolver y aplicar un ajuste. Y la segunda opción, un ejemplo, es, por ejemplo, lo del COVID. Yo cerré mis estados financieros del 2019 al 31 de diciembre y resulta que en marzo me llegó el COVID. Entonces es un evento subsecuente que yo no puedo reconocer algo, por así decirlo, ajustar nada, porque el COVID es muy incierto, pero sí tengo que hacer una nota. Pero yo a la fecha, yo no tenía conocimiento que iba a haber una pandemia. Pero bueno, esto lo podemos ver más representado gráficamente aquí a continuación. Y San Agustín decía sobre el tiempo, que es lo que estamos hablando. ¿Qué es pues el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. San Agustín definitivamente no tiene nuestra respuesta, entonces lo vamos a ver gráficamente acá. Ok, en este pequeño dibujo podemos ver el alcance de la norma. Entonces, la norma dice que eh, son aquellos eventos que suceden entre la fecha de los estados financieros
y la fecha de emisión de los estados financieros. Entonces, yo cerré el 31 de diciembre. A partir de aquí, la norma empieza a regir. Yo cerré el 31 de diciembre. Y me hicieron la auditoría y todo lo demás, y yo tengo que presentar los informes al banco o a los accionistas, y yo lo presento en esta fecha. Puede ser marzo, abril, mayo, junio. O sea, es al final, o sea, es la fecha en la que se emiten. Y hay una fecha de aprobación de los estados financieros, la fecha del informe de los auditores, y eh, generalmente esta fecha del informe de los auditores y la fecha de los estados financieros es el mismo día. Generalmente los auditores no se la juegan, que haya una fecha de aprobación y después haya una fecha del informe. Y estas tres fechas son el mismo día casi, o sea, no hay mucho margen. Entonces, si yo cerré el 31 de diciembre y mi fecha de publicación de los estados financieros, es decir, los definitivos ya certificados por un auditor, un contador independiente, es el 31 de marzo, la norma me abarca desde desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo. Entonces, todo esto es NIC 10. Si yo ya emití los estados financieros y pasa algo después de esta fecha, ya ahí me abarcaría otra norma, que sería la 8, que es la que veníamos viendo. Pero entonces, el alcance de la norma sería de aquí a acá. Todo lo que pase después de la emisión, ya eso aplica en otras normas y no podría ser NIC 10. Entonces, vamos a la tarea, porque eran tres casos. ¿Qué es lo que pasa? Que vamos a pedirle ayuda a Chayanne. ¿Por qué? Porque Chayanne nunca falla, nunca decepciona. Ok. Dice caso número 1. Una entidad cierra su ciclo, su ejercicio el 31 de diciembre del 2005. Ok, entonces ya tenemos la fecha de cierre. Durante el 2016, después de la publicación de los estados financieros del 2005, es decir, ya los estados financieros fueron emitidos. Todo lo que pase después de esa emisión ya no corresponde a norma número 10. Entonces, se determinó la omisión de una venta en cuenta corriente realizada en el 2005 por 1.000.000 de colones. Indique qué debe hacer la empresa cuando presente los estados financieros del 2016. Proceda según corresponda, sea amplio en su respuesta, mostrando los cambios específicos que hay que realizar en los distintos estados financieros. Esta es mi respuesta de acuerdo con la norma número 10. Y entonces yo aquí dibujo un diagrama parecido al pasado que vimos en la primera pasada. Entonces digo, bueno, esta es la fecha de los estados financieros, que sería el 31 de diciembre del 2005. La fecha de aprobación y la fecha de emisión están acá. Y después, posterior a la emisión, todo es en el alcance de la norma número 8. ¿Qué quiere decir? Que este ejercicio que nos están dando no entra dentro del alcance de la NIC 10. Entonces, entra bajo la NIC 8. Pero como estamos en una tarea NIC 10, pues nada más sería hacer la aclaración. No veo por qué hacer un asiento o decirle al profe, mira, es que tiene que hacer un asiento. Es que aquí, como lo digo, por lo anterior, vemos que el caso planteado no está dentro del rango o el alcance de la NIC 10, hecho ocurrido después del periodo sobre el que se informa. En ese lugar se debería abordar de conformidad con la NIC 8. Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. El ejercicio no indica si la partida es material, o sea, si el 1.000.000 de colones para los estados financieros es material. ¿Qué puede influenciar en las decisiones de los usuarios de los estados financieros? Por lo anterior, no se sabe a ciencia cierta si se debe aplicar la NIC 8 o simplemente se registra en un periodo posterior al no ser material. Es decir, si yo omití una venta, por ejemplo, y fue una venta muy pequeña, o sea, ese 1.000.000 es insignificante y la verdad es que como no es material, yo no voy a ir a reestructurar algo que no es material, pero como el ejercicio no me lo dice, yo le digo al profe, bueno, si fuese material, se aplicaría una reestructuración de los estados financieros al ser un error contable ocurrido en un periodo pasado. Entonces, esa es la respuesta para el caso número 1. Gracias, Chayanne. Ok. Para el caso número 2, ¿a quién le pedimos ayuda? ¡Ja! Edgar Silva. ¿Quién le cae mal a Edgar Silva? Nadie, absolutamente nadie. Losito Gomilona, Costa Rica. Ok, caso número 2. Una entidad ofrece a los compradores de sus productos garantías al momento de realizar sus adquisiciones. Pongámosle que son lavadoras o cualquier equipo tecnológico o cualquier cosa. Al 30 de septiembre del 2015,
fecha en la que cerró los estados financieros, una entidad evaluó que su obligación de garantía debía ascender a $100,000. El 31 de octubre, los estados financieros anuales se autorizaron para la publicación, es decir, a partir del 31 de octubre hacia adelante ya no cubre NIC 10. Entonces, siguiendo con el caso, la entidad descubrió un efecto oculto en una de las líneas de producto, es decir, un defecto que no podía descubrirse mediante la inspección razonable o habitual. Es decir, lo que yo descubrí después del 31 de octubre no lo podía descubrir antes del 31 de octubre porque yo no tenía la evidencia, no tenía ese timing y decir, bueno, es que sí, yo estoy vendiendo esto, pero tenía un error. En ese momento no, por eso yo hice una provisión de solo 100,000. La entidad descubrió un efecto que no era habitual. Como resultado del hallazgo, la entidad reconsideró su estimación en la obligación de la garantía el 31 de diciembre del 2016 y la estableció en 150,000. Aquí ya la norma, a partir del 31, la norma 10, a partir del 31 de octubre, ya no, ya se murió el alcance porque ya emitieron los estados financieros y a partir de ahí sería la NIC 8. Y para responderles, bueno, ¿qué haría la NIC 8? Pues realmente la NIC 8 no haría nada porque sería un cambio en la estimación y no habría que reestructurar, simplemente se corre el ajuste al 31 de diciembre, pero el ejercicio tampoco está diciendo, como es de NIC 10, recordemos, no está diciendo cómo sería el asiento. Ya todos sabemos que el asiento se hace gasto de provisión contra provisiones por pagar. Entonces, la respuesta es, como el ejercicio indica, los estados financieros fueron autorizados el 31 de octubre del 2015 y la entidad descubrió la falla de sus productos tiempo después de la emisión. Eso quiere decir que al igual que el caso 1 se encuentra fuera de la NIC 10, en virtud del anterior no es necesario aplicar ajustes a las cifras del 2015. Gracias, Edgar. Entonces, aquí le vamos a pedir ayuda para el último y el tercero y último, a John Cena. Linda, John. Ok, caso número 3. El 1 de diciembre del 2016 se autorizan para la publicación los estados financieros de una entidad para el año finalizado al 30 de septiembre del 2016. Ok, 30 de diciembre fue la fecha de cierre. Al 1 de diciembre la entidad tenía importantes exposiciones no cubiertas de moneda extranjera. Es decir, por ejemplo, yo tuviera mis estados financieros en colones y el dólar sube exageradamente, yo voy a perder mucho porque hay una devaluación de mi moneda. Para el 30 de noviembre del 2000 se ha incurrido una pérdida importante. Importante, aquí se refiere que es material, o sea, mi impacto en la moneda ha sido muy, muy importante debido a un debilitamiento sustancial de la moneda funcional de la entidad en comparación a la moneda extranjera a las cuales está expuesta. Ok, ¿qué es lo que quiere decir? Si yo cerré el 30 de septiembre, pero el 1 de diciembre del 2016, yo tenía, no tenía exposiciones, o sea, no tenía evidencia de que eso iba a pasar con la moneda. Para el 30 de noviembre, ya se había incurrido en una importante gasto por diferencial cambiario. Esto quiere decir, en respuestas claras, John Cena, no se me confunda mucho, está confundiendo a la gente. En el caso de la NIC 10, establece en su párrafo número 21 lo siguiente: si los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajustes materiales, es decir, esto pasó después de los estados financieros y no puedo hacer un ajuste antes porque es algo que ocurrió después. O sea, no voy a retrocederme en algo que no tenía evidencia, que fue lo que hablamos al principio. Yo no tenía evidencia que iba a afectarme el tipo de cambio. La no revelación de la información podría esperar razonablemente que influya sobre las decisiones de los usuarios principales de los estados financieros con propósito general toman a partir de los estados financieros que proporcionan la información financiera sobre una entidad que informa específica. Eso quiere decir que, digamos, como los estados financieros generalmente son los accionistas o los bancos o las entidades regulatorias los que lo leen y toman decisiones a partir de eso, es muy importante revelarles los hechos posteriores que han ocurrido. Por ejemplo, lo que hablamos del COVID. O sea, no había una certeza de qué tanto impacto nos iba a dar el COVID y algunas empresas tuvieron que cerrar, otras tuvieron que hacer recortes, otras tuvieron que despedir personal y todo lo más. Entonces, la disminución de las ventas baja. Entonces, si yo soy accionista de esa empresa,
si llega el COVID, posiblemente yo digo, yo vendo carros y la movilidad se reduce y todo lo demás, yo prefiero no invertir en esta empresa. Entonces, eso es lo que quiere decir la NIC 10. Si hay un hecho importante después que sea material o haya una incertidumbre de que eso vaya a ser material, hay mucha potencia que eso vaya a ser material, yo tengo que revelarlo, sí o sí. Entonces dice, por consiguiente, una entidad revelará la siguiente información sobre cada categoría significativa de los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, que no implican ajustes. Es decir, esto no implicaba un ajuste en las cifras porque ya aconteció después del cierre, pero sí me ha afectado mucho. Y entonces esto enciende como una alarma, un semáforo y le dice al inversionista o al lector de los estados financieros, ojo, ojo, ojo aquí, tenga mucho cuidado porque el tipo de cambio lo está jodiendo, por así decirlo. Entonces, la norma dice que uno tiene que hacer una nota explicativa al final de los estados financieros que hable de la naturaleza del evento y una estimación de sus efectos financieros. Es decir, si yo ya tengo aquí esto calculado, lo de cuánto es el impacto en moneda extranjera, entonces yo voy a hacer una nota diciendo, no, al 30 de noviembre del 2016 ya se había incurrido un gasto por diferencias de cambio de tanto y no se puede estimar cuánto podría ser el gasto por depreciación si esto sigue en esta tendencia, porque es muy imposible, ¿verdad? Son muy volátiles los tipos de cambio. Y después dice, como punto B, una estimación de los efectos o pronunciamiento sobre la imposibilidad de realizar una estimación. Esto de un pronunciamiento sobre la imposibilidad de realizar una estimación es lo de COVID. O sea, yo no podría establecer cuánto me va a afectar la empresa. Sé que me va a afectar el COVID, pero no sabría decirle exactamente cuánto. Entonces, yo para reforzar este caso puse un ejemplo de los estados financieros del ICE que terminaron el 31 de diciembre del 2018, que cumplen la definición de lo establecido en el párrafo anterior que leímos. Y dice, nota número 39, hechos subsecuentes, y habla, aquí si gustan pausan el video y ven lo que habla de dos puntos, que es un contrato que se firma posterior y una asociación de derechos y obligaciones. Esto no afectó las cifras del 2018, pero si ya usted es deudor del ICE o el banco tiene deuda con el ICE, a él le interesa saber qué es esto, o sea, cómo me afectaría un nuevo préstamo y una cesión de derechos, o sea, porque yo agarro obligaciones y derechos de Cablevisión y una nueva deuda, entonces esto es importante revelarlo porque a partir de ahí los usuarios de los estados financieros toman decisiones. Y como podemos ver, estos dos hechos materiales importantes que no requieren ajustar las cifras del periodo 2018 y que sucedieron entre el periodo que informa y la emisión de los estados financieros, es decir, aquel diagrama que yo que estaba en la filmina, aquellas flechitas, pero es necesaria la revelación porque influyen o podrían influir en gran medida con las decisiones económicas de los estados financieros. Muchas gracias, John Cena, excelente explicación. Entonces, me retiro como la tía aquella que pasa aquellas frases en WhatsApp. Muchas gracias. Eso fue la NIC 10. Como vieron, en ningún de los tres casos hay que hacer asientos. Si quieren revelar como un asiento, porque ahí lo vi en los grupos, sería como decir, bueno, la NIC 10 no la aplica, pero la aplicaría la NIC 8 y se tendría que hacer este ajuste. Y yo, desde mi punto de vista, no lo veo necesario porque estamos hablando de la NIC 10, entonces no veo por qué tal vez irnos tanto a la NIC 8. Pero bueno, eso es un criterio también. Como les digo, si alguien tuviese una diferencia en las respuestas, o tal vez no les quedó muy claro, pues igual ahí escriben en WhatsApp o me escriben ahí al privado también. Y no, muchas gracias más bien por ahí, por darme pelota en esto. Gracias.